Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del que todos ya han oído nombrar, pero que pocos saben o entienden el menester en materia. A lo largo del tiempo se le ha dado una asimilación religiosa, casi mitológica y hasta fantasiosa, llegando erróneamente a creer que solo, entre comillas, seres elegidos, encarnados en la tierra, lo pueden tener. Y esos son los ángeles guardianes. ¿Se les dice ángeles guardianes, guías o mentores? Eso lo vamos a ver en la siguiente etapa. Como irán notando, la Iglesia ha hecho muchas interpretaciones al respecto y siempre de manera incorrecta. Podríamos decir que por falta total del conocimiento profundo de tal revelación, o podemos empezar a comprender que lo han hecho adrede por un miedo rotundo de perder un poder imaginario sobre la gente que sabían muchísimo menos que ellos. Para dar un ejemplo, está la ironía o la pícara conveniencia, producto de la ignorancia de antaño en la palabra Lucifer, que proviene en latín compuesta de dos partes. Una es lux, que es luz, y la otra es ferrere, que es llevar. Las dos unidas nos significa portador de luz. Se dice que es una contrariedad y mala interpretación de un pasaje bíblico que es el de Isaías, que se usó para rellenar vacíos históricos que serían puestos a objeciones después. Solo hombres hipócritas le han dado características humanas que solo pertenecen en la intimidad del ser que es imperfecto y que por lo tanto escapa de sí mismo, oponiéndose a la soberanía divina, que solo le pertenece a Dios. No podemos, por lo tanto, hablar o insinuar que Dios ha creado demonios o ángeles caídos. El hombre, en su ambición dogmática provista por intereses políticos, ha inventado esos términos para crear una sensación de miedo, que mediante él han causado más estragos que esclarecimientos lógicos para un vivir más sencillo y esperanzador. Se le viene asociando no solo a Isaías de Jerusalén hacia el siglo VIII a.C., sino más atrás, a Sócrates. Él denominaba a esa voz superior con la cual dialogaba de daimon o daemon, y se refiere a un ser de naturaleza divina, un poder sobrenatural, una fuerza interior o espíritu guía que inspira y disuade, y que le advertía de posibles errores o peligros, pero que no le decía qué debía hacer, pero que bajo su silencio Sócrates sentía que iba en dirección correcta. El silencio es una herramienta poderosa muy subestimada en la actualidad y hasta temida porque se desconoce su fuerza oculta. En el silencio están las grandes verdades, las respuestas, pero tenemos que estar dispuestos a oír. Depende cómo se vibre, es lo que se recibe. Es un momento de análisis profundo que el ser debe hacer si quiere preservar su estado mental saludable, una condición que está al alcance de todos, no de unos pocos. Entonces, podemos afirmar que todos tenemos un ángel de la guardia, un espíritu superior que vela por nosotros y el cual nos acompaña desde que estamos en el plano espiritual, cuando vamos a reencarnar, peregrinando por la tierra hasta nuestra desencarnación, y que también, muchas veces, nos lo encontramos nuevamente en la patria espiritual, e incluso nos sigue prestando ayuda fraterna en existencias subsiguientes. Porque como dicen los espíritus a Allan Kardec en el libro de los espíritus, en respuesta a la pregunta 492, esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. Sin importar el escalafón social en el cual estemos, desde el mendigo hasta el ladrón, desde el ferviente trabajador de una fábrica o hasta un médico o académico especializado. Esa clase de cosas tan innecesarias como las clasificaciones las hace el hombre, no el mundo espiritual. Su misión es evaluar las difíciles y complejas situaciones humanas para siempre obrar y buscar los medios de incentivar el bien en sus criaturas. Criaturas que sin educación se hace muy difícil el despertar del entendimiento fraterno y moralizador de la vida.
Para comprender la superioridad de los ángeles guardianes o de la guarda, decirlo de las dos maneras es correcto, es recordar los que nos explican en el libro de los espíritus. Todos los espíritus fueron creados sencillos e ignorantes, contando con la capacidad, a través de las sucesivas reencarnaciones, de volverse perfectibles. Ya se ha mencionado en la clase del Evangelio en el hogar que el ángel de la guarda es porque fue como nosotros, con la diferencia que él pasó todas las pruebas, por lo que no hay privilegios en la ley divina. Se toma muy en cuenta los méritos que realizó el espíritu encarnado en la tierra, la evolución. Como dice el protector de esta noble casa, Francisco Javier, el protegido de hoy puede ser la víctima de ayer. Ahí el guía, deseando reparar y siendo más evolucionado que el pupilo, acepta la tarea. No es obligado. Él acepta con felicidad reparar el daño cometido, cumpliendo la ley de causas y efectos. ¿Ven cómo Dios es un genio? Él sabe lo que necesitamos. Un ejemplo sencillo de esto es estar en el aula de un colegio. La materia en cuestión la entendés, no te es complicado y respondés a todas las preguntas que hizo el maestro. La escribís o la respondés mentalmente, pero tu compañero de banco no entendió ni jota. Después tenés a tu otro compañero que no solo la entiende, sino que sabe sintetizarla y exponerla de manera más desarrollada, en voz alta y en el pizarrón, más que el que solo la comprendió. Siempre hay uno debajo y otro arriba de vos. Este ejemplo debe ser enfocado en el sentido de la ley del progreso. Nunca quedamos estacionarios, por lo que nuestro compañero de banco que no entendió ni jota va a prescindir de un maestro particular, del profesor de la clase, de los compañeros, de la familia, para él poder entender la materia y proseguir para pasar de grado. El ángel de la guarda, como dijimos, nos sirve de asistencia espiritual, de estímulo moral para practicar siempre el bien, sin olvidar que más allá de las oraciones untadas de amor, de paz, caridad, misericordia y empatía, debemos llevarlo al mismo nivel de nuestras actitudes, hábitos, pensamientos, sentimientos, comportamientos, intenciones que modelen el carácter del encarnado. Esto también quiere decir, por ejemplo, de nada nos sirve venir a un centro espírita si no dejamos brotar el germen del estudio que disipa la curiosidad frívola o morbosa, sustentado muchas veces por el miedo que trae la ignorancia. De nada sirve querer, por la urgencia y el pánico de los dolores, curarse si el individuo no cambia las partituras erróneas que toca obstinadamente en su mundo interior. Para querer resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo y pretender con soberbia que funcione, porque al único que engañamos es a nosotros mismos, ocasionándonos un mal mayor, porque más perjudicial que ser engañado por otro, peor es cuando nosotros mismos lo hacemos. Ahora sabemos quién es nuestro ángel de la guardia y cuál es su misión, pero también debemos saber que no es el único quien nos provee de protección y sabiduría. Tenemos otros llamados mentores, espíritus superiores, interesados en nuestro caso para evaluar y ayudar en nuestro progreso en momentos específicos. Podemos tener hasta familiares que han desencarnado, interesados en auxiliarnos, en prestarnos apoyo. Y no necesariamente es gente que conocimos en esta existencia. Dar conocimiento de esto refuta nuevamente a los materialistas y nihilistas, con mayor confianza aún, de que no venimos ni estamos solos. Pero no por eso caer en la infantilidad de creer que nuestro guía nos tomará de la mano y estará constantemente diciéndonos lo que tenemos que hacer, como contaba Sócrates. ¿En dónde radicaría nuestro mérito? Si bien somos influenciados por los espíritus más de lo que nosotros creeríamos, eso para nada excluye el hecho inherente del libre albedrío en todos los seres. Muchas ideas y triunfos son del espíritu individual que decide más allá de las sugerencias espirituales. Conozco personas que dicen, esto es gracias a los espíritus que pude hacerlo.
Los espíritus buenos aconsejan lo mejor, pero es la persona la que pone en marcha el engranaje para alcanzar a aquello que se propone. Una vez un chico me preguntó, ¿pero no podemos progresar haciendo el mínimo esfuerzo? Ya lo dice Allan Kardec en el libro Caracteres de la Revelación Espírita. Los hombres progresan indiscutiblemente por sí mismos y por los esfuerzos de su inteligencia. Para eso son los problemas, los embates del día a día, no solamente para desarrollarnos en inteligencia, intelectualmente, moralmente, sino aquella moneda que nos cuesta tanto ganar y es la paciencia. No somos lo suficientemente pacientes, a veces. Muchas veces los guías nos dejan pasar por ciertas experiencias para que maduremos. Muchas veces hasta son verdaderos sismos psicológicos para que despertemos, salir de la rebeldía y obstinación en la cual nos sumimos. Nuestro destino, el de todos, cuanto más nos vayamos perfeccionando, es ser guías o mentores de alguien en el futuro, como por ejemplo Chico Xavier. Si Emanuel reencarnara, se dice que puede ser Chico su guía, porque ha logrado adquirir una estatura moral espiritual muy similar o hasta superior, porque nosotros nunca estamos estacionarios, así como podemos progresar en el cuerpo de manera carnal, también lo hacemos en el mundo espiritual. Siempre progresamos, nunca estamos sin hacer nada. Si bien nuestro ángel está con nosotros, puede haber un sustituto si surge una urgencia que lo involucre en un asunto en cuestión. Se busca un reemplazo para proseguir con la mentoría del encarnado, por lo que no debe tomarse como una desatención. Se ausenta por un momento y retorna a nosotros cuando lo necesitamos a través del pensamiento. Tampoco pensar que nos abandona si nos obstinamos en cultivar pensamientos perniciosos. Como todo padre sabio que conoce a su hijo, persiste en sus consejos para que retomemos el camino del bien. Pero, de no ser escuchado, él aguarda hasta que nos demos cuenta del equívoco. No intervienen en nuestras decisiones, o sea, en nuestro libre albedrío. Ellos nos inspirarán los mejores pensamientos para nosotros mismos darnos el impulso para llevarlo a cabo. Es como la famosa frase del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 25, que es, ayúdate, que el cielo te ayudará. Ellos saben quiénes somos, nuestro potencial, lo mejor de nuestro espíritu, y ven también nuestras malas pasiones. ¿Por qué digo que son malas pasiones? En la RAE, pasión, acción de padecer, sufrimiento, perturbación o afecto desordenado del ánimo. Somos evaluados por nuestras intenciones. Podemos ocultarnos cosas el uno del otro por X motivo, pero ellos nos ven tal y como somos. No hay velo que nos cubra. Porque, por lo que muchas veces, las amarguras por las cuales pasamos, nos las proporcionamos a nosotros mismos. Tampoco somos de todo ingenuos. Sabemos mediante la razón lo que debemos o no hacer, lo que hacemos y dejamos de hacer, por lo que se hace un conflicto en el ser. Juana de Ángelis dice que ahí se produce psicológicamente en el ser una escisión en el espíritu, como dos caras, el gemelo bueno y el gemelo malo. Es lo que lo hace entrar en crisis, que se intenta oprimir, pero la conciencia la hace aflorar. Por ejemplo, cuando se intenta dar una perorata justificando una mala acción, tratando de apañar el hecho y por consiguiente darle continuidad cuando es simple y llanamente una mala acción. Esa contienda interna genera desequilibrios que se manifiestan en lo físico y psíquico, desarrollando un trastorno que nos hace, por así decirlo, estar mejor predispuestos a las influencias negativas, dando en consecuencia el advenimiento de la culpa, al estar obnubilados con ideas, pensamientos infelices. Ellos aprovechan. ¿Y por qué lo hacen? Envidia, resentimiento, nombren las causas que quieran.
Esto compromete tanto a encarnados como desencarnados, porque por más desencarnados que estén, también se están perjudicando. Es una cadena que aparenta no terminar jamás. Sin embargo, podemos ponerle un fin si le ponemos la debida resistencia que quiere sacarnos de nuestro eje o fuerza centrífuga. Pensar en lo que estamos haciendo y qué beneficios reales nos trae esto o aquello. Es nuestro compromiso estudiar y estudiarse. Es lo que nos remarcan los espíritus. Discernir si el que me habla es un espíritu superior o inferior. Para tomar en cuenta, los ángeles guardianes o mentores son breves y concisos en el tema que compete, develando la verdadera problemática de modo genuino, desprovisto de insinuaciones ambiguas. Nos llaman la atención sin condenar, orientan sin imponer, invitan, dejándonos libres en las decisiones, desprendiendo un hálito energético y profundo de amor, bienestar, respeto y elevación motivadora que nos estimula a continuar en la lucha o con los problemas en apariencia imposibles de resolver. En cambio, los espíritus inferiores no pueden elevarse de manera sublime, ni dejar perfume de rosas, debido a la estela magnética baja que irradian, sirviéndose de un vocablo que puede denotar erudición técnico o académico, pero pobre en contenido, sucumbiendo a tenores de castigos verbales, enmascarados de carácter riguroso, rebajando la psiquis de la persona que experimenta incertidumbre o baja autoestima. Por ejemplo, me dijo que soy una estúpida, y tiene razón. ¿Quién te lo dijo? ¿Es un juicio propio o de alguien más? Si se siente una ráfaga de desaprobación violenta, hay que rever no solo el diálogo con aquel ser, sino con uno mismo. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué concepto tengo acerca de mí? A saber, los guías bajo ninguna circunstancia le habla así a su protegido. Emmanuel es un espíritu disciplinado y recto, confundiéndolo con autoritario o muy duro. Ojo cómo interpretamos lo que leemos. También se dice lo mismo de Juana de Ángelis, porque en su infinita sabiduría, estos espíritus superiores saben de las malas pasiones del alma del encarnado y desean de una vez por todas que despertemos, usando un vocabulario amplio que parece duro, pero es realista. Tampoco se puede decir que nuestro guía no persiste. Por ejemplo, trata de hablarle a su protegido y razonar con él cuando está dormido, porque a veces en la vigilia, cuando se está despierto, no lo escuchamos. Entonces, ¿cómo él trata de hablarnos? En los sueños. En el sueño, el individuo queda parcialmente desprendido de la materia, en donde el alma queda suspendida y puede conversar o irse a ciertos lugares, sea para confraternizar con espíritus amorosos y afines, entre ellos su protector o mentor, o para involucrarse con entidades cerradas en los conceptos de la realidad espiritual y de la vida. Muchas veces atribuimos a los espíritus responsabilidades o culpabilidades de cosas nuestras, de las consecuencias de las cuales no queremos responder. Y es algo muy triste, porque la revisión positiva del error conlleva al mejoramiento de las acciones en el futuro. El orgullo nos retrasa. Por eso, decir que los ángeles de la guardia o mentores no atienden a nuestro llamado cuando oramos, o dar a entender que nos libran a los espíritus inferiores, es de un desconocimiento proverbial. Dios y los espíritus superiores no cometen errores, ni llevan a cabo acciones equívocas. Nosotros sí. Somos infantes intelectuales aún, camino a la evolución. Estamos siendo perfectibles. De lo contrario, si no tendríamos ningún defecto, no estaríamos acá. Estaríamos en otro planeta, estaríamos en otro lado. Pero este es un suelo de pruebas y expiaciones. Por lo tanto, las susceptibilidades hay que dejarlas de lado y ser más humildes. Vuelvo a decir, en cambio no estaríamos acá. Todo depende de uno. Hay un cuento que proviene de Estados Unidos, de un anciano indio que le dice al más joven: todos llevamos dentro un perrito mansito y bueno, y un lobo feroz y voraz.
El joven pregunta, ¿cuál de los dos prevalece? El anciano le contesta, depende a cuál alimentes. Entonces, depende qué cultivamos. A veces somos nosotros los que cultivamos nuestros propios malos sentimientos y después culpamos a los espíritus del mal que nos hacen. ¿Cómo empezó todo esto? Las preguntas son las llaves que siempre nos va a llevar a la reflexión, a la introspección. Si hay que ir de viaje, no es exactamente hacia el exterior, hay que ir hacia adentro. Siempre es la pregunta. ¿Cómo empecé? ¿Por qué esto me molesta? ¿Por qué me da miedo esto? ¿Por qué procrastinar, perdón? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre es la pregunta. Es como el examen de Sócrates. Es un instrumento para filtrar lo que se va a decir. Y yo diría lo que se piensa también, pensar antes de hablar. Una persona debe preguntarse, uno, ¿es cierto? ¿Lo que voy a decir es verdad? Dos, ¿es bueno? ¿Lo que voy a decir es bueno? Tres, ¿es útil? ¿Es necesario o beneficioso para esa persona u otros lo que voy a decir? Sócrates decía que una vida sin autoexamen no vale la pena ser vivida. ¿Qué hago con mi existencia en la tierra si no es para conocerme y mejorar? Los guías o mentores son sabios. No se apenan como nosotros entendemos el penar. Ellos saben que vamos a cometer ciertos errores debido a cómo somos y que necesitamos para aprender y entender en qué propósito de la vida estamos vibrando. Agregando que sí, depende de la vibración mental, es también los aromas agradables o desagradables que se exteriorizan en el cuerpo. Si yo continuamente tengo pensamientos incorrectos, malas conductas, hábitos, comportamientos, se puede oler mal. Traspasa de tal manera que se exterioriza por los poros del cuerpo. Pasa, al igual que el lado contrario. Cuando se tiene pensamientos de amor, sentimientos de amor, se emana una energía muy linda y aromas bellos. Cuando es constante el mal pensar, se hacen, como dice André Luis, fibriones mentales alrededor de nuestro perispíritu. Por ejemplo, nos cruzamos con gente en el transporte público o eventos sociales o laborales, y la persona puede estar impecable, se nota que se ha duchado y demás, pero oler de una manera que dice lo contrario. Si de pronto no obtenemos las cosas de la manera en que lo queremos, o como uno considera bajo su propio juicio de valor, es porque no estamos viendo el cuadro completo. Estas situaciones son relativas y multifactoriales. Quiero decir, depende de la historia de ese espíritu, que es por lo que necesita pasar. A veces hay cosas que no se dan, porque quizás en la más infinita misericordia y amor nos están haciendo un favor, para no comprometernos más, para evitarnos un gran mal que no vemos ni percibimos. Por eso digo que es relativo y multifactorial, porque cada espíritu, cada historia es diferente, depende. Es más que comprensible que esta clase de incertidumbres hagan tambalear nuestra fe, pero no hay que dudar que siempre las cosas son por algo, porque las respuestas a este, entre comillas, enigma no es absoluto, porque en el mundo espiritual y las cuestiones del alma de cada uno de nosotros no es 2 más 2, 4. Todos tenemos un registro histórico amplio que, dadas nuestras circunstancias, estamos regidos, nos guste o no, bajo la ley de causas y efectos. Eso queda en el análisis íntimo de cada uno. Una cosa es segura, y es pensar bien, sentir bien, hacer el bien, siempre persistir en el bien sin importar los embates que acontezcan en nuestra vida. Por lo que debemos robustecer nuestra fe bajo el tamiz de la razón, no de la irrealidad y un fatalismo desafortunado. No nos engañemos, no existe el azar. Es en el poder de nuestra voluntad que se establece la directiva de cambiar las cosas que podamos. Pero las que no, es porque las tenemos que pasar. ¿Y cómo las pasaremos? Queda en la actitud de cada uno. Hay y va a haber cosas en nuestras vidas que serán inevitables. Vuelvo a reiterar, esas que no podemos cambiar por más que nos esforcemos,
son porque las tenemos que atravesar sí o sí. Depende de nuestra actitud para con ello. ¿Nos vamos a quejar, a reclamar, a culpar a medio mundo? ¿O nos vamos a responsabilizar de lo que sucede? ¿Seremos como el agua y nos dejamos fluir? ¿Nos volveremos maleables? ¿O nos volveremos rígidos y refractarios? Otra cosa importante que cabe mencionar es que no existe el ángel de la muerte. Esta es una invención dada en el imaginario de los pueblos, con escaso conocimiento, debido al miedo que les causa la idea del término orgánico de uno. La mortalidad es del cuerpo, no del espíritu. Se tenía y se tiene todavía una mentalidad muy materialista al respecto. También tenemos conceptos que son muy del cuerpo. Todo esto dada por la ignorancia de la realidad de la vida. La palabra muerte, si se quiere racionalizarlo correctamente, es un proceso de retorno al estado real del ser, que es el espíritu. Por lo que repito, la muerte es orgánica, una disgregación del principio material, no así del espiritual. A todo esto, ¿cuál es el nombre de mi ángel de la guarda, guía o mentor? ¿Acaso importa? ¿No nos basta con saber que el amor universal que prepondera en el cosmos, que somos y estamos imbuidos en él, es más importante que ponerles nombres a los espíritus? Si darles nombres nos dan tranquilidad, a los espíritus superiores les es indiferente. Le contestan los espíritus a Allan Kardec en el libro de los espíritus, en la pregunta 504A, al respecto de los nombres. Ellos le dicen: denles el nombre que quieran. Puede ser el de un espíritu superior, al que profesan simpatía o veneración. Su espíritu protector acudirá a ese llamado, porque todos los espíritus buenos son hermanos y se asisten mutuamente. Esto también puede verse en el ejemplo del libro de Celeste Santos y Divaldo Pereira Franco, llamado La admirable Juana de Ángelis, que es un librito muy cortito, es muy bello, para que lean. Cuando el mismo Divaldo preguntó varias veces el nombre de la nueva entidad que los orientaba en sus estudios, luego que su antecesor, Manuel da Silva, se haya despedido del grupo con el propósito de volver a reencarnar. En 1947, ya familiarizado con el espíritu, le volvió a preguntar su nombre. Simplemente respondió: un espíritu amigo. Cierto día de 1956, Divaldo se encontraba muy triste y se recogió a orar. El espíritu amigo se apareció y le preguntó: ¿cuál es la razón de tu sufrimiento? Él se desahogó, contándole varios dolores que lo abatían. ¿Cuál es tu mayor pena?, le inquirió la entidad. No saber el nombre de mi guía. Divaldo, yo no soy tu guía. Como siempre te dije, soy un espíritu amigo tuyo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Tener un espíritu amigo o tener el nombre importante de alguien que no es amigo? Tener un espíritu amigo, pero yo quería unir las dos cosas. Ya que usted es un espíritu amigo mío, dígame su nombre. Llámame Juana de Ángelis. ¿Cómo no reconocer la grandiosidad de Dios en la naturaleza, en los astros, en las plantas, en una simple manzana, en las estrellas, sino en su infinito amor hacia sus criaturas que somos nosotros, mandándonos a sus ángeles para que cada uno de nosotros, en los momentos que nos toque afrontar, ya sean malos, hacerle oraciones a Dios, a nuestro guía, a Jesús, porque mediante su inspiración revitalizadora nos sabrá orientar hacia las mejores opciones, trabajando la fe razonada y la paciencia. Y si son buenos los resultados, las alegrías, los cumplidos, lo cumplido, lo logrado, darles las gracias también, aprender a aplicar la psicología de la gratitud por haber escogido nosotros mismos, mediante su orientación, lo mejor para nuestro continuo vivir. Yo les recomiendo realmente que
Lean, porque es un librito muy cortito, que está muy bueno, La admirable Juana de Ángelis. Es un libro maravilloso que explica quién es ella, de dónde viene, qué es lo que hace. Y obviamente el libro de los espíritus, porque prácticamente la mayoría de las preguntas básicas, por así decirlo, están ahí. Como dicen acá, los libros no muerden. Así que ahí tienen los capítulos, capítulo 1, página 144-149, que es la parte histórica, desmintiendo lo que se malinterpreta diciéndole demonio que no es así, mucho misticismo, mucho paganismo, diría yo, mucha exageración y un miedo innecesario, cuando todo realmente es más simple de lo que creemos. También del libro de los espíritus, capítulo 9, 331 en adelante, que es maravilloso todos los puntos que abarca el tema de los ángeles guardianes. Así que la verdad que muchísimas gracias por haber escuchado, fueron muy amables, muy pacientes, y si tienen a alguien alguna pregunta, tanto en el Zoom como acá, no hay problema. ¿Qué pasa cuando nosotros desencarnamos con nuestros ángeles guías? ¿Cómo que pasa? Se sigue. Por ¿Siguen, eso digo, siguen con continuo vivir. nosotros? ¿Cómo? Perdón. Perdón, ¿cuál fue la pregunta, Marilena? No la escuché bien. Cuando nosotros partimos, ¿qué pasa con nuestros guías, con nuestro ángel que nos ha seguido toda nuestra vida terrenal? Sigue evolucionando. Exacto, ¿Sigue evolucionando Claro. a exacto. la par nuestra o él toma su mismo camino o ampara a otro No, ser? bueno, no sé, que responda a quien dio la Patri, si clase. querés contestar, contestá, ¿eh? No Ah, hay bueno, problema. Sí, 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 contestá. mira, las opciones son muchas. Primero, hay que ver si ese guía o ese ángel de la guarda que te estuvo asistiendo durante tu encarnación, ya vos no lo conocías y ya no tenías un vínculo con él, y ya tenías algún tipo digamos, de vínculo a nivel espiritual, ¿no? Ya trabajado. A veces ocurre eso, otras veces no. El guía, digamos, el ángel de la guarda o el guía espiritual es alguien que no conoces, puede seguir su evolución, porque no te olvides que eso es como si fuera una misión, un trabajo que tienen. Y después ellos Sí, por también tienen eso que seguir mismo. evolucionando, porque el guía no es que sea súper, hiper evolucionado. El guía está acorde a la evolución que cada guiado tiene. Esto hay que decirlo. Ellos también tienen que seguir trabajando cosas que en ese Siguen periodo trabajando de por su tiempo, lado, no pegado a nosotros, que no, ya tenemos que hacer ellos otra tienen que seguir misión. evolucionando como seguimos nosotros evolucionando. Puede que el guía tenga, yo eso lo he observado cuando he hecho terapia regresiva, que siempre pido la asistencia del guía espiritual del que va a hacer la regresión. Hay algo característico que yo he notado, que es el guía tiene desarrollado lo que el guiado tiene que desarrollar. A nivel de valores, es como que el guía ya eso lo tiene más madurado, más Mm, elaborado. Y es justamente lo que el guiado tiene que desarrollar. Es una característica que he visto 99,99% de lo que hay entre el guía y el guiado, ¿no? ujú, ¿Cuál es porque quizás, bueno, lo pueda ayudar más porque él ya tiene ese concepto, esos valores ya los tiene un poco más desarrollados que el guiado. Pero después, el guía es un espíritu en evolución que ya te digo, no es que sea hiper evolucionado, no, no. Está acorde la evolución que tiene a la evolución del guiado. Y eso es muy importante. ¿Lo podemos seguir viendo en el plano espiritual? Claro, sí, seguramente que en algún momento nos reuniremos, lo veremos, y cada uno hará su trabajo, su evolución, sus estudios, reencarnará.
también, porque el guía también tiene que reencarnar, tiene que seguir sus etapas evolutivas, ¿no? Ujú. Yo creo que hay a veces un concepto de que el guía espiritual es hay guías, me refiero al guía que nos acompaña Sí, en sí, toda la encarnación, porque después sí hay otros que nosotros los sentimos como guía, por ejemplo, Francisco Javier, que es el guía de la institución, que ya tiene otra evolución, es el guía de la institución, ¿no? Pero el sí. guía nuestro en particular, bueno, es muy lindo sentirlo y sacarle las características espirituales que tiene, los valores espirituales que tiene, ¿no? Sentirlo en la frecuencia que tiene. Entonces ahí se establece ya en forma consciente, se puede establecer un diálogo con el guía. Y que a veces nos tira de las orejas, y sí, a veces nos tiene que tirar de las orejas. Nos aconseja, claro que nos aconseja. El tema es si nosotros escuchamos espiritualmente lo que tenemos que escuchar. Y queremos Y lo escuchar. O sea, queremos somos oídos escuchar. sordos, y muy sordos. Sí, ¿No? sí, Pero sí, es tal cual, la tal cual. misión de él es esa, ¿no? Sí. Justamente, que cumplamos la programación de vida que trajimos, Ujú. ¿no? Eso. Excelente, sí, Ok, tal cual. gracias. Gracias, Patri. Alguien preguntaba en No, el chat. gracias a vos por dejarme hablar, porque esto era una pregunta para vos, pero bueno, Mira, lo explicaste mejor que yo. Gracias a vos. gracias, ¿no? A vos. Victoria Sí. pregunta si es posible pedirle consejo diario a un ángel guardián o hay momentos que nos permiten pasar por pruebas. Él está siempre con vos, Victoria, siempre está con vos. Lo que pasa es que obviamente quiere que vos te muevas. O sea, es a prueba y error. Vos tenés tu libre albedrío. Ya se explicó que tenés tu libre albedrío y depende de las situaciones que se te presentan, vos tenés que experimentarlas, digerirlas y siempre, como dice Manuel, hacer el bien, sentir el bien y persistir en el bien. O sea, vos tenés tu libre albedrío y obviamente tu instinto de decir si esto está bien o esto está mal. Tu ángel siempre va a estar para vos, porque para eso se te asignó un ángel de la guarda. Somos privilegiados. Si vos necesitas consejos, necesitas orientación, recogete una oración, pedile con amor a tu ángel y él te va a ayudar, porque tanto lo bueno que nos pasa, por eso digo de darle las gracias, está bien, estamos pasando, ponele, una situación difícil, pedirle ayuda, que la ayuda siempre llega, siempre. Y cuando logremos pasar por esa tormenta, por así decirlo, también dar las gracias. Porque no solamente que nosotros lo pasamos, sino que también tuvimos una orientación maravillosa, porque nos aman. Así que sí, sí, Victoria, sí. Espero haberte saldado la duda. ¿Alguien más que quiera hacer una Sami, acotación? Sí, Sami, soy sí, Gladys Gladys. del Zoom. Hola, Gladys. Hola, ¿qué ¿Cómo te- tal? Muchas gracias por la clase. No, Y, gracias a vos. y además quería saber si me podrías repetir el nombre del librito. Ah, sí, 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 es la admirable Juana de Angelis, que Ah, es, sí, te doy los nombres que es de Celeste Santos y Divaldo Pereira Franco. muchísimas gracias. Sí, es un librito re cortito, pero la verdad que yo digo cortito, pero tiene una información espectacular. Así que, Muchas gracias. no, por favor, a vos, Gladys. Muchas gracias por siempre estar. ¿Alguien que quiera hacer otra acotación, un comentario, una reflexión? ¿Puedo agregar algo con respecto a lo que le contestaste recién? No sé a quién le contestaste. Victoria, sí, por supuesto, A Patri. veces el guía se tiene que abstener de actuar también, Claro, porque eso es por eso un yo decía. aprendizaje también para el guiado. Exacto. Sí, por eso yo decía el libre albedrío. Ujú. También uno tiene que O estar a sea, prueba y existen error. las dos cosas, la intervención y la abstención también. Sí, A veces muchas en gracias. eso lleva implícito un aprendizaje muy grande para el guiado también. Exacto. Y sí, nos ¿Mm? tenemos que equivocar, si no, no aprendemos. Sí, claro, claro. Muchas Y gracias, Pati. golpearnos también, cuando dice, ¿cómo no me ayudaste? Y bueno, Sí, pero a veces tenemos que golpearnos para aprender por esa vía.
Y sí, porque somos duros, a veces pensamos que tenemos razón y por ahí no tenemos la razón que pensábamos que teníamos. Así que, Eh, Estamos evolucionando. Y el exacto, grado de conciencia que tenemos es el que tenemos y bueno, a través de estas experiencias es cuando vamos abriendo camino y se nos va haciendo todo más claro. exacto, Es exacto. así. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que, perdón? Lo que pasa es que el guía lo que hace es acompañarnos, no hace las cosas por nosotros. Tenemos que tener en cuenta Exacto. eso también. Por eso no le podemos pedir a él que nos solucione los problemas que tenemos que solucionar No, nosotros. Porque en el caso de que lo solucionara, supongamos que lo solucionara, nos estancaríamos, no evolucionaríamos nada porque no habría nada para hacer. Ya lo haría otro por nosotros. Y a donde Victoria dice que si es posible pedirle consejo diario a un ángel de la guarda, sí, es posible pedirle consejo diario y hasta yo diría que está bueno porque cuando nosotros pedimos consejos, en ese pedir estamos escuchando también nuestra conciencia, hacemos reflexión y nos escuchamos a nosotros mismos también. Entonces está bueno. No importa después si en esa inspiración que tuvimos fue producto de nuestra conciencia o consejo de un guía. Lo importante es que nos sirva. O sea, no busquemos tanto el de dónde vino, sino que si el consejo fue útil. Y analizándonos, nosotros nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Por eso después nos podemos manejar mejor. Eso. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿se escucha desde ahí? ¿Escuchan al público, chicos, del Zoom? Hay algo muy importante también. Los guías no pueden hacer todo por nosotros. Tenemos que forzarnos, el esfuerzo tiene que venir de nosotros para nosotros ir, como dijeron, evolucionando. Y hay otra cosa sumada. La mayoría de las veces, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, eh, tanto morales como materiales, ellos inspiran a otras personas para que vengan en nuestra ayuda. Yo quisiera, si alguien en el Zoom tiene algo para acotar, que lo acote, porque muchas veces necesitamos trabajo y pedimos al día, y todas las mañanas, en la noche, hacemos oraciones, mentalizamos, meditamos, y por ahí no viene rápido, por ahí pasan unos días, y sin querer nos encontramos con alguien, sin querer, ¿no? Entre comillas, nos encontramos con alguien que justo nos habla de tal trabajo, de que en tal lugar necesitan una persona, o que en tal lugar hay un aviso. Ellos, no solamente nuestro guía, hay todo un mundo espiritual que trabaja, no es solamente nuestro guía. Y les puedo asegurar que esa necesidad es suplida. La ayuda llega. Lo único que tenemos que tener es paciencia. Así pasa muchas veces con cuestiones en la familia. Y la ayuda te llega de un amigo, de tal vez, como dije recién, hasta de un desconocido. Siempre ellos nos están ayudando, siempre. No estamos solos. Por eso es tan importante, tan sumamente importante, más que nada aquellos que ya están en la doctrina y que tienen el conocimiento y que tienen mediunidad, de que no estamos solos, que no nos sintamos solos, porque hay todo un mundo que trabaja, un mundo positivo. Por eso la mente siempre tiene que estar dispuesta. Y sí, a veces estamos en este mundo, vamos a tener siempre eh, contratiempos, vamos a tener siempre nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras depresiones también, nuestras dudas, pero nunca se olviden de que si se evoca al ángel guardián, él va a estar. Él va a estar, él nos va a inspirar. Eso es, lo digo con seguridad, de que siempre va a llegar. Y si tal vez esa ayuda tarda más, el aprendizaje es para uno.
para tener paciencia, para aprender, porque muchas veces nos pasan cosas por errores, que como decía Patricia, tiene que ser así, porque si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? No somos perfectos, estamos evolucionando. Pero siempre tengan en cuenta, ellos siempre están y siempre se ayudan, así como nosotros, como buenos cristianos, ayudamos al vecino que necesita tal cosa y ese otro vecino ayuda al otro y nos vamos ayudando. Así es en el mundo espiritual. Ellos siempre nos socorren, siempre. ¿Alguien más del Zoom? ¿Algún comentario, una acotación? Creo que Ana María, habías levantado la mano, Ana. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, hola hermosa. Carlos. Bueno, iba a decir más o menos lo mismo de tu mamá. La Ah. paciencia es fundamental porque por ahí en esa elevación, cuando logramos hacerla y pedirla, lo primero creo que recibimos es esa serenidad para seguir transitando hasta que llegue eso que esperamos. Y eso que esperamos a lo mejor es ponernos a trabajar, tener paciencia. A lo mejor el resultado no es ahora. No es mañana, es un mes, pero es en el momento adecuado para nosotros, que a lo mejor en el mundo espiritual nos vamos preparando para ese desafío cuando llegue lo que estamos necesitando, porque casi siempre son cosas difíciles para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a estar preparado. Bueno, Gladys, me ganaste de mano, vos lo dijiste mejor, como diría tu No, hija. pero Sí. también como vos lo que dijiste vos, Ana, es así. Es el momento, como dicen muchos, el momento del testimonio, ¿no? Testimoniar a ver qué tanto aprendimos, ¿no? Muchas veces, No, sí, sí, muchas sí. veces tenemos un amigo maestro muy importante que no lo sabemos valorar, el dolor. El dolor Apa. viene a despertarnos, a movernos para que todas las cosas que nos ocurren nos motiven a nosotros a buscar un cambio, para ir creciendo a la luz de todo lo que se dijo, por ejemplo, hoy. ¿Es válido buscar a nuestro guía? Totalmente. Pero a veces cometemos el error de pretender que él nos marque el camino y a veces no lo hace porque sabe que nosotros tenemos que buscarlo. Y a veces es un dolor rebelde. ¿Por qué me pasa esto? Es común, ¿eh? ¿Por qué me pasa esto? No me lo merezco. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y cuando uno está buscando esas cosas, alguien pregunta muchas veces a alguien externo, por ahí la persona externa dice, vos pensás bien de todas las personas que están al lado, vos cumplís los mandatos que dio Jesús de Nazaret cuando nos enseñó, porque Él no nos enseñó síganme a mí. Él se enseñó el camino para seguirlo a Dios. Y ese camino tiene dos reglas. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y eso significa muchas veces que tenemos que saber si hicimos mal a alguien. Y si hicimos mal a alguien, o alguien nos hizo mal a nosotros, desprendernos de rencores, odios o malos pensamientos. Y eso a veces nos cuesta. Yo mismo, muchas veces, en las etapas de mi vida, he ido cambiando porque me fui dando cuenta de aplicar todas estas cosas. Pero a veces uno habla con personas que están dentro del movimiento muchos años y como se dijo alguna vez que Vivaldo decía, ¿cuánto hace que está en el espiritismo? Y yo 20 años. Y el espiritismo dentro de usted, ¿cuánto hace? Porque es necesario, no lo tenemos nunca incorporado. Siempre facetas nuevas, que nos abren los caminos, y como decía Glass recién, nosotros tenemos que caminar cada día, se nos abren facetas y caminos nuevos. No siempre las entendemos, no siempre lo que queremos, y ahí nos podemos poner rebeldes. Sepamos esperar, sepamos analizar.
Y hay que pedirle a ese Padre Creador, además de pedir, agradecerle la vida que tenemos, sea como sea, con los dolores que nos toquen, y pedir que se nos ilumine cuál es el camino, que podamos elegirlo bien. Y a veces no es el que queremos, y ahí viene la rebeldía, y ahí viene el dolor, y ahí viene toda esta cuestión. Y una cosa importante, en el momento de partir, aprendamos a dejar todo lo que no podemos llevar, todo. Y no esperemos encontrarlo, porque creo que por ahí hubo una preguntita media. ¿Estará mi guía cuando voy del otro lado? No, no siempre. No esperemos esas cosas. Sepamos que cuando nos vamos a encontrar muchos seres que a lo mejor ni nos acordamos, que nos quieren, y otros que por ahí esperamos no están. Entonces nosotros, es como cuando recién decías, preguntamos qué nombre tenés a un guía. Y a veces decimos, bueno, queremos saber dónde voy a estar cuando vaya. ¿Habré hecho bien las cosas? No, no hagamos ese error. Caminemos la vida bien, con alegría, aún en los infortunios. Claro, porque ¿No? sí, Mario, porque ese es lo que vos estás planteando, que está perfecto, es el aquí y el ahora. Claro, No exactamente. engancharse, traer el pasado a tu espalda, ni estar, A ver qué pasa. claro, ansioso por el futuro. De eso se habló en la frase anterior. Sí, O sea, no hay que me la ser perdí. ansioso, hay que ser aquí y ahora. Hacemos las cosas bien, actuamos bien, pensamos bien. Nosotros ahora venimos a reparar un pasado, no sabemos cuál. Estamos reparando, vamos evolucionando, ¿sí? Tratemos de no hacer otros errores para repararlo después. Exactamente, Mejoremos claro. ahora. Entonces, haciendo las cosas bien ahora, en la próxima que reencarnemos vamos a estar un poquito mejor. Exacto. Vamos a estar un poquito mejor. Pero eso es confianza en el Padre. Sí, Cuando aparte, pensamos así, sí, es porque creemos en el Padre Creador. es la fe. Esa, la fe razonada, Exacto. no la fanática. Se pide que se tenga una fe razonada. Exacto. O sea, porque no es, como dice muchas veces en muchas clases, lo dijo Analía, no es creer, es saber, tener la certeza de que es así. No nos vamos ni venimos solos. Lo importante es no desistir jamás de hacer el bien siempre. Y hay otra cosa, ¿no? Que yo quería agregar y ya... el perdón. El perdón es para uno, por más que sea doloroso, porque hemos sufrido a lo largo de nuestra existencia, de esta, tal vez muchos dolores, muchos desengaños, muchas traiciones, muchas humillaciones. Pero como somos espíritus milenarios, en esta no nos acordamos, porque yo tengo que pasar por eso. Pero no nos acordamos qué hicimos en las anteriores. Y somos milenarios. Entonces lo importante es soltar. O sea, no estar obsesionados con la persona que me lastimó, que me traicionó, que me humilló. Dejemos. Lo importante es soltar sin desearle el mal. Lo dejo, ya está, ya pasó, yo aprendí. Porque yo a través de lo que me pasó, también estoy aprendiendo. Eso es evolucionar también. El que nos hace mal es el compañero de camino que tenemos que tener más presente. Pero no para odiarlo o tener un rencor. Tenemos que pedirle a Dios por los dos, para que eso pueda haber sido un aprendizaje, y pedirle a Dios que, así como pedimos para nosotros, también poder para que lo ilumine. Es un compañero de camino y no sabemos nunca lo que hemos hecho por él antes. Entonces tenemos que saber. Y con respecto a la muerte, que tantas veces nos asusta, es una puertita que ya sabemos porque lo decimos siempre, pero es una puerta que nos abre un camino, y lo que tenemos que tener seguro que esa puerta se va a abrir
en el momento oportuno que nos corresponda, y ahí nos vamos a encontrar con la que yo particularmente, ustedes saben que ya tengo cierta edad, frente a la muerte estoy seguro, pero además tengo un grado de expectativa de cómo va a ser mi desprendimiento y llegada. Sé que me van a esperar algunas personas, compañeros de camino. No solamente no tengo miedo, tengo deseos de que eso llegue bien para encontrarme, sin significar que estoy ansioso de partir. Yo le pido a Dios siempre que me dé lucidez suficiente para llegar y al mismo tiempo que pueda cumplir todo lo que uno tiene planificado o que Dios permita, el Padre Creador permita. Entonces, esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nunca pensar, ¿habré hecho las cosas bien? No. A ver si hice algo mal, ¿cómo puedo repararlo? Y si hice algo bien, bueno, sigo adelante. ¿Alguien más en el Zoom? Ana María. Ana. Sí, cuando hablamos del perdón, ¿no? Qué importante. Y ahí me acordaba de una frase que vos seguramente lo vas a saber mejor, cuando Juana dice, el mal que me hace mal no es el que me hacen, sino el que hago. Entonces pensaba, qué importante el perdón, ¿no? Aparte el orgullo que uno está tratando de mejorar, ¿no? Pedir perdón y resulta que te terminas haciendo un bien enorme. Por eso me acordé de esa frasecita, gran frase de Juana. No, nada más que Sí, eso. no, además, Juana es también una terapeuta sublime. Imagínate que ella siempre remarca que la culpa, o sea, es psicológicamente innecesario. El resentimiento, la culpa, el perseguirse, y también la famosa frase que he escuchado de otras personas decir, ay, lo que habré hecho en otra vida, y qué otra vida. Basta, en esta vida siempre es punto muerto, o sea, empezás de cero. También, La Juana, oportunidad es ahora, claro. exacto, estás en este cuerpo, te tocan ciertas cosas para afrontar, bueno, pero no pensés en el antes. Si tenés, por ejemplo, posibilidad de recordar algún pliegue de tu alma a una otra vida, es algo de un análisis íntimo de cada uno. ¿Por qué se te presentó ese recuerdo? Eso es algo íntimo, viste que yo dije que es multifactorial y relativo. Pero más que nada es avanzar en el futuro. Lo que quieren es que veamos hacia el futuro y nos hagamos mejores. No lo vamos a Claro, hacer tan rápido, depende de cada uno, por eso digo claro. relativo. Pero Mm, a eso se apunta, siempre a lo positivo. Quien se queda en el bucle de la culpa, de la ira, del resentimiento, pierde y tiempo. es una pena, es muy triste. Hay que salir de eso. Sabri, Sí. Sabri, esto de lo que me toca. Me da como cosita cuando digo lo que me toca. Me toca, no es azar esto, es lo que estoy necesitando. Tengo que comprenderlo. Acá no había azar, Dios no estaba mirando para otro lado y me tocó. No. Entonces pienso que cuando llegue es el momento propicio. Dios bien lo sabe eso, ¿no? Así que, no sé, me da como cosita cuando decimos eso de me Sí, toca. es una manera Una figurativa, pero se manera. sabe. Sí, sí, Se se sabe, entiende, se a ver, entiende. se sabe que tenemos un programa evolutivo, que ya venimos con un programa evolutivo para cada uno. Es una manera, una muletilla. Y Así que, tal cual. Gracias. no, gracias a vos. Miren ustedes cómo se van ensamblando todas las cosas. Mm, Hoy estabas mostrando, corregime si estoy equivocado como lo digo, mm. en fibriones. Sí, fibriones mentales. Cuando nosotros tenemos pensamientos que no sabemos liberar, que nos quedamos con algún resentimiento, no sabemos hasta disculpar, porque nos disculpamos nosotros también. No sabemos hacer eso, quedamos atados, Mm. quedamos con esos fibriones que después son usados por entidades no tan amigas. Y entonces, ¿por qué lo tenemos que aprender? ¿Qué decía Jesús? Venir a mí, que mi mochila es liviana. Lo decía, yo estoy... No, está bien. ¿eh? Además, Mi yugo claro. es liviano. Bueno, es así, porque él estaba enseñándonos a liberarnos. Mm. Entonces llevábamos lo que teníamos, la carga nuestra, sin pensar en la carga. Vamos adelante, sigamos la ley de Dios. Además, porque esos fibriones mentales, el constante mal pensar, el constante malos sentimientos, no nos damos cuenta que nuestro perispíritu también es sensible, no solamente que tiene maleables y múltiples propiedades, sino también es que es sensible y le vamos haciendo como
a ver cómo lo puedo decir, como cortecitos, Bueno, se van haciendo es como energía grietas. negativa y que es- se está colando ahí. Después hay que Exacto, sacarlo. exacto. Bueno, entonces damos cerrada la sesión. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los del Zoom. Antes de terminar, solamente pido hacer una muy brevísima, cortita oración para terminar bien el día de hoy, cerrando los ojos, calmando los sentimientos, vaciando la mente, permitiendo que fluidos amorosos nos envuelvan como un abrazo fraterno enorme, pidiéndole y dándole gracias a Francisco Javier, el honorable protector de esta casa, a Bernardo y Pilar, a nuestros ángeles guardianes, nuestros amigos afines, hasta nuestros mentores, nuestra familia espiritual, que pide siempre por nosotros. Muchas gracias a todos los que se reunieron el día de hoy. Que esta energía que quedó acá vaya cada uno de ustedes adentro suyo en su espíritu. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre amado. Muchas gracias. Que se haga siempre tu voluntad y que así sea. Muchas gracias.